Profesora, muy Buenos días, Luis. buenos Buenos días días. con Un todos. saludo desde Colombia. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de la asignatura de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la universidad. En primer lugar, os pido disculpas porque hoy mi voz no es la que suele ser habitualmente. Estoy pasando por un proceso vírico, con lo cual que no os sorprenda que de repente me dé un ataque de tos o, o de estornudos o de lo que sea, pero bueno, como ha sido una cosa de hoy, no quería tampoco suspender la clase así tan repentinamente. Bueno, pero en fin, es lo que hay, es lo que hay. Em, bueno, vamos a comenzar la sesión recordando un poquito lo que vimos la semana pasada. Para eso voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y aunque la mayoría de vosotros que estáis hoy aquí, pues también estabais la semana pasada en clase, pues aún así, bueno, pues vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad?, de lo que hemos visto. Estamos en el tema 4, que versa sobre la docencia universitaria, ¿verdad? Estrategias docentes para el aprendizaje universitario. Y la semana pasada veíamos que hay una serie, bueno, primero profundizamos un poquito la conceptualización, ¿verdad? De qué es una estrategia, cuál es la diferencia entre estrategia y metodología, ¿verdad? Y hablábamos de que una estrategia es un proceso planificado, ¿sí? Y secuenciado en el cual, bueno, pues el docente o la docente establece una serie de contenidos, una serie de objetivos de aprendizaje, establece cuáles son, digamos que las metodologías que va a aplicar en el aula para que sus estudiantes pues desarrollen y adquieran las competencias y desarrollen las competencias que se esperan, ¿no?, a lo largo de la asignatura o al final de la asignatura. Y también veíamos que una estrategia didáctica debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar diferentes procesos cognitivos, y desde el almacenamiento y organización de la información, es decir, bueno, pues familiarización con contenidos de tipo conceptual, con conocimientos de tipo cognitivo, a procesos de pensamiento más complejos y también el desarrollo que puede ser procesos de pensamiento complejo, que puede ser pues valoración, creación, transformación, ¿verdad? Y incluso, bueno, pues desarrollar acciones, proyectos, problemas, resolución de problemas de forma individual o de forma colectiva. También veíamos que a la hora de diseñar una estrategia de aprendizaje, uno de los elementos clave es el diseño, la definición de los objetivos de aprendizaje. Y esto implicaba, bueno, pues conocer cómo se elabora un objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Cómo se redactan los objetivos de aprendizaje. Y veíamos que se forman de la siguiente manera. Por un lado, se define el logro. Por otro lado, siempre es un verbo en infinitivo, ¿verdad? Es decir, hablamos siempre de acciones asociadas a procesos, a operaciones cognitivas, ¿verdad? Y luego, pues, un sustantivo, ¿sí? Recordamos también la versión actualizada de la taxonomía de Bloom. Para muchos de nosotros, pues, es una taxonomía que empleamos desde hace muchos años, pero sí que es cierto que es una taxonomía que se emplea sobre todo en el contexto de la pedagogía, las ciencias de la educación, y que, bueno, pues para algunos de los compañeros y compañeras del máster a lo mejor les resulta novedoso, ¿no? Esta taxonomía de Bloom nos permite también definir, bueno, pues qué procesos cognitivos queremos promover con nuestras estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Y vamos desde lo más bajo del proceso cognitivo más de primer orden, más sencillo, que es recordar, comprender, a procesos cognitivos más elaborados, ¿no?, que requieren pues la puesta en ejecución de esos conocimientos, pero ir más allá, desde el punto de vista de aplicar, analizar, evaluar, crear, ¿sí? Y también veíamos que hay una serie, bueno, pues en esta tabla podéis ver cómo estos procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior, pues
ahí nos permiten identificar una serie de verbos, ¿verdad? Que podemos seleccionar de acuerdo pues, a los objetivos que va a tener nuestra estrategia pedagógica. Y que, bueno, pues recordar implica reconocer información, evocar conocimientos, ¿vale? Reconocer, identificar, recuperar, definir, describir. Sí, esto es algo que, bueno, pues ponemos muchas veces en los exámenes, ¿verdad? Escritos, ¿no? Define o se ponía, ¿no? Define, describe, cita, reproduce, ¿no? Comprender también, ¿no? Comprender implica interpretar, clarificar, ser capaz de resumir, ser capaz de comparar, ser capaz de explicar un concepto, un fenómeno, ser capaz de reflexionar también sobre él, ¿no? Pero bueno, pues son procesos cognitivos de orden inferior. Por otro lado, los procesos cognitivos de orden de superior, pues tienen, van, digamos que directamente relacionados a que los estudiantes ejecuten, ¿verdad? Pongan esos conocimientos en acción, ¿vale? Y desarrollen competencias. Esto implica, pues, aplicar, analizar, evaluar, crear, diseñar, planificar, organizar, proponer, construir, ¿sí? Entonces, normalmente cuando elaboramos una estrategia de aprendizaje, vamos de el contenido más conceptual o más básico, ¿verdad? Nos familiarizamos primero con los conceptos clave y después ya vamos a procesos cognitivos de orden superior. Y también, bueno, pues las metodologías didácticas que nosotros escojamos en nuestra estrategia de intervención deben ir alineadas con aquellos procesos cognitivos que queremos activar. Entonces, si queremos hacer una profundización conceptual, bueno, pues podemos escoger metodologías como clases magistrales participativas, aula invertida, lecturas autónomas o colectivas, ¿verdad? Visionado de recursos audiovisuales para luego, bueno, pues compartir o analizar de manera conjunta, ¿no? Si vamos a análisis y valoración, ¿vale? De procesos, conceptos, procedimientos, bueno, pues la metodología ya es una metodología que puede ser aprendizaje colaborativo, análisis de casos. Si queremos favorecer el razonamiento crítico, la autorregulación, aprendizajes de tipo socioemocional, valores, etcétera, pues podemos trabajar con metodologías como pueden ser debates, podemos proponer actividades de coevaluación y autoevaluación, ¿vale? Y finalmente, si lo que queremos es que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar un proyecto por sí mismos o plantear problemas y una resolución de problemas, entonces las metodologías están más asociadas con el aprendizaje basado en diseño, basado en problemas, aprendizaje basado en retos, ¿verdad? Aprendizaje basado en proyectos. Entonces, bueno, pues dependiendo de en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontremos, pues optaremos por metodologías que busquen, ¿no? La profundización conceptual o la comprensión conceptual o vamos a metodologías más prácticas. Bueno, no hay nada que sea novedoso, quiero decir, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de las diferentes sesiones que hemos tenido hasta el momento y la semana pasada quedamos pendientes de hacer un caso práctico, ¿vale? Un caso práctico que yo os dije, bueno, vamos a aplicar esta metodología de Bloom y vamos a, en aquel caso práctico que teníamos, ¿no? De diseñar de manera muy conceptual, pero diseñar un taller formativo sobre inteligencia artificial dirigido al estudiantado de nuestra facultad. Bueno, pues íbamos a hacer un caso práctico la semana pasada para, bueno, pues aplicar esta metodología de Bloom, ¿vale? Y a la definición de los objetivos de aprendizaje de nuestros talleres formativos. Bueno, hoy vamos a ir un poquito más allá, no nos vamos a quedar solo en la definición de los objetivos, sino que vamos a trabajar en grupo. ¿Cuántos somos hoy? A ver, dejadme ver cuántos somos. Somos 10. Vale, pues entonces vamos a hacer dos grupos de trabajo, ¿sí? Y vamos a elaborar, diseñar una estrategia
eh, una estrategia pedagógica, ¿vale? Completa en todas las fases de este taller, sí, formativo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, tenemos los objetivos de aprendizaje y las competencias, pero después vamos a seleccionar las metodologías docentes pertinentes para el desarrollo de esos objetivos de aprendizaje, definimos las tareas o hacemos un breve esquema, ¿de acuerdo? Tampoco se trata de profundizar, pero sí hacemos un breve esquema de cuáles podrían ser las actividades formativas a desarrollar en clase en desarrollo, nunca mejor dicho, de estas metodologías docentes, ¿no? Bueno, pues si escogéis aprendizaje basado en proyectos, bueno, pues como, qué proyecto le propondríais al alumnado, ¿no? Si escogéis otra metodología, debate, ¿no? Un debate en clase, bueno, pues sobre qué debatirían, ¿no? Básicamente algo breve porque no vamos a tener mucho tiempo para realizarlo, ¿no? De todos modos, bueno, le vamos a dedicar media hora a esta actividad. Y luego, bueno, el paso uno sería aplicar la taxonomía de Bloom para definir los objetivos. Paso dos, seleccionar las metodologías docentes. Con que lo mencionéis sería suficiente. Paso tres, definir las tareas o actividades formativas. Paso cuatro, planificar los recursos didácticos necesarios. Por ejemplo, bueno, pues queréis trabajar aplicando una metodología Flipped Classroom. Bueno, pues con qué tecnología o con qué recurso ponéis a disposición del alumnado para que trabaje de manera offline o trabaje online, pero fuera del aula, ¿no? Antes o después de la clase, de la sesión presencial. Y finalmente, bueno, pues yo os pongo aquí, define el modelo de evaluación de aprendizaje, bueno, simplemente que reflexionéis un poquito sobre cómo evaluaríais que realmente pues, los participantes en este taller formativo sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, pues han adquirido conocimientos, destrezas o competencias, ¿vale? ¿Cómo lo mediríais? ¿Cómo haríais esa evaluación? Que no tiene que ser una evaluación sumativa, quiero decir, es un taller, no tiene que haber un examen, ¿no? Al final de curso, pero sí que como responsables de ese taller tenemos que identificar en qué medida, pues, los participantes han alcanzado sus conocimientos, están satisfechos con la intervención, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Luis comenta que a lo mejor no puede participar en la actividad grupal. Bueno, os voy a dividir a los 11, os voy a dividir en dos, ¿vale? En dos grupos, entonces malo será que no haya, pues entre 5 y 5, malo será que no haya personas que puedan trabajar, ¿verdad? En cada uno de los grupos. Voy a dejar de compartir y voy a configurar los grupos. ¿Hay alguna duda antes de... ¿No? Voy a crear dos salas para grupos pequeños Profesora, y... ¿Sí? yo, yo quisiera preguntar, porque estaba revisando nuestra planificación del cuatrimestre y aparece que de hecho la semana pasada, caso práctico 2 que es como la próxima evaluación que correspondería como entrega el 8 de diciembre. Y no sé si eso ya se mencionó, creo que no, porque la clase anterior no lo mencionó, no sé si hoy día se menciona eso, si la fecha se mantiene, esa es mi duda. Vamos a ver. Porque revisando ahora la plataforma, sí está modificada la anterior, que se movió para el día 28, pero ahora sigue No, pero apareciendo yo para... veo caso práctico 2 fecha de entrega 9 de enero. ¿Va? Que a mí la plataforma me sigue apareciendo la misma fecha, por eso lo pregunto. No, no puede ser. A ver. em, quiero proyectar la pantalla. Lo que pasa es que, no, 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 entrad en la plataforma, porque si yo lo veo, vosotros lo tenéis que ver. Voy a ver, nuevamente. Vosotros lo tenéis que ver. Yo voy a tareas, ¿no? Y en tareas aparece caso práctico 2 fecha de entrega 9 de enero. Sí, y además vamos
en la programación semanal vamos de acuerdo a lo que está Claro. establecido, Sí, en el sentido de que, perdonad, sí, en el sentido de que el tema 5, bueno, el caso práctico 2 consiste en la elaboración de un programa de mentoría. Vale, entonces la semana que viene vamos a hablar del tema 5 y tenéis programada una clase doble, si no me equivoco, ¿no? Para la semana que viene. bien. Sí, Voy a revisar correcto, mejor y voy correcto. a El 9 explicar del con 12, el calma. 9 del 12 tenemos una sesión de 16 a 18 horas. Bien. Voy a revisar, voy a escribir entonces a mi mentora porque a mí me parece distinto la plataforma, pero si usted Ujú. ya confirmó con lo que usted me dice, muchas gracias ¿Y por eso. los demás vais bien? Ay, qué raro. Sí, bueno, en mi caso sí aparece, pero sí puede ser un tema de la plataforma, Francisca. No tienes nada con preguntar. Sí, Ujú, vale, sí, lo haré. Gracias, gracias, gracias. ujú. Bueno, de todos modos, no os preocupéis, tenéis tiempo suficiente para hacer esa propuesta de mentoría universitaria, ¿vale? Vamos a explicarlo la semana que viene y vais a tener hasta la primera semana o segunda semana de enero vacaciones por en medio, aunque bueno, yo no os aconsejo que dediquéis las vacaciones a hacer actividades Si te cuento que las prácticas. vacaciones por aquí las tengo que dedicar a las vacaciones de mis hijos que ya terminan el Exactamente, colegio. sí, exactamente. Se complican Ya las cosas. complica. Pero bueno, es una actividad sencilla que no requiere tampoco gran elaboración, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar entonces con las salas para los grupos pequeños y antes de nada, lo que tengo que poneros es los enlaces para que trabajéis en Google Drive, ¿vale? Vamos a trabajar en Google Drive. Entonces, aquí aparece grupo uno y grupo 2, ¿sí? Y ahora vamos a dividir. eh, Ya hay gente que ya ha entrado sin saber a qué grupo pertenece. Pero bueno, vamos allá. Vamos a dividir dos salas para grupos pequeños y creamos. Son y cuarto y bueno, vais a tener 15 minutos. En 15 minutos voy a ver cómo estáis, ¿vale? Cómo estáis trabajando. Y luego lo que sí, tenéis que escoger un portavoz, ¿vale? Para exponer en el plenario vuestra estrategia docente. ¿Sí? Porque lo vamos a exponer todos. Abrir todas las salas. Y ahora debéis de tener ya como un mensaje, ¿verdad? Para que os vayáis uniendo.
Ya estamos volviendo de los grupos de trabajo, ¿vale? Y hacemos ahora la puesta en común y, bueno, pues el análisis, ¿de acuerdo? Aquí estáis todos. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer la puesta en común y para eso pues voy a compartir pantalla. Yo creo que está. Sí, estamos viendo el grupo uno. ¿La estáis viendo la pantalla del grupo uno? Sí, Sí, Y la muy vemos. bien. Vale, perfecto. Bueno, pues grupo uno, que no aparece aquí, pero debería aparecer integrantes. Sí, entonces, bueno, voy a poner aquí integrantes para que luego lo completéis. Sí. Em, y entonces, bueno, portavoz del grupo uno, voy a ampliarlo más para que se vea. Uy, me he pasado, me he pasado. Portavoz del grupo uno, a ver, contadnos un poco, pues, hasta dónde habéis llegado, qué habéis hecho y sobre todo cuáles son los resultados de la discusión que habéis tenido, ¿no? Para llegar a esta propuesta de estrategia didáctica o estrategia pedagógica sobre el taller del uso ético de la IA en la universidad. Y veo que incluso le habéis puesto hasta un título que me encanta, que es cómo usar la IA a tu favor en el ámbito académico. Bueno, ¿quién nos lo va a escribir? Néstor, ayuda. Perdón, profe, yo me uní hace un ratito porque estaba en un trabajo. Eh, Gracias. vamos Dice, el título lo habíamos puesto en la clase anterior, que éramos el grupo uno. Ah, bueno, no sé. Bueno, en todo caso, a ver, em, ¿quién se anima a explicar un poco cuáles son los objetivos de aprendizaje de la propuesta? Néstor. la verdad que no, porque recién me uno, pero Ah, vale, 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 vale. sí. Bueno, pues Pero otro estábamos con compañero. Evaristo y Maestra, estábamos haciéndolo, pero ya Evaristo tuvo que salir. Y sí, pues Sí, yo no soy docente, pero más o menos tanteé, como bueno, estaba hablando de la taxonomía de Bloom, poner como objetivo general en analizar las ventajas y desventajas del uso de la IA. muy bien, vale, es un Entre los objetivo objetivos es un objetivo de carácter conceptual, ¿no? O sea, de primer orden. y como específico más pequeño puse comprender el uso responsable de la IA Ujú, como ayuda académica. vale. En metodologías iba a poner que era como, Espera, espera, espera. No, no vayas, espera, sigo no vayamos trabajando tan que ya rápido. no le sé más. No vayamos tan rápido, no vayamos tan rápido. Si el título del taller es cómo usar la IA a tu favor, ¿sí? Em, ¿Algún objetivo específico que sea más concreto, ¿no? Que esté relacionado con competencias, con uso, con ejecución, debería aparecer, ¿no? ¿Vosotros qué decís? ¿Vosotros qué decís? A ver, los demás. sí, yo creo que más una competencia sería comprender mejor y analizar, evaluar, serían Ujú, las competencias que tendríamos que tener en ese caso para lo que es esto del uso debido de la IA, ¿sí? O sea, que ellos aprendan a analizar, aprendan a crear cosas ujú, nuevas, aprendan ujú, a comprender que no todo lo que dice la IA es eh, verdadero, o sea, no es que sea falso, sino que, ujú, como vimos en clases anteriores, tiende a decirnos lo que queremos que diga, o sea, tiende a cumplir nuestros caprichos, la ujú. IA, por decir así. Entonces, y bueno,
Un poco Sí, también otra sería de recordar un poco, o sea, tomar en cuenta que ellos no siempre va a estar la IA, o sea, y no siempre en clases prácticas van a tener ajá. esa ayuda, ¿sí? O sea, la clase práctica, por ejemplo, yo como soy docente Sí, de física, que es una sí. materia que bien es cierto, tiene su parte teórica, tiene su Mm, parte de ejercicios prácticos, pero también tiene su parte de laboratorio, entonces yo en los mm, laboratorios le hago hacer prácticas donde tiene que calcular a qué altura llega una pelotita, por ejemplo. ujú. Entonces, eso la IA no se lo va a decir, la pelotita va a llegar a tal lado porque el profesor, no, eso es algo No. que tiene que estar ellos en ese lugar y tienen que vivirlo. Y ellos dicen, mire, profe, eh, no sabíamos que la teoría era tan cierta como lo decía usted, Claro, es que porque no hay nada más eficaz, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría, que ya decía Einstein, ¿verdad? exactamente, Bueno, yo sí, sí, redactaría de esta manera, ¿no? Después de lo que estás diciendo tú, además de el objetivo, ¿no? De comprender, yo pondría comprender el uso responsable de la IA como ayuda académica, pero también emplear con carácter ético la IAG, ser capaz de exacto. analizar con carácter crítico los resultados de la IAG, ¿no? De la IA y diferenciar las alucinaciones, ¿no? Que es este fenómeno de que cuando Eh, ChatGPT o el que queramos, ¿no? Que usemos, pues cuando Copilot, no es capaz, o Copilot o quien sea, o Perplexity también, no es capaz de encontrar aquel resultado concreto que nosotros buscamos, pues se lo inventa, ¿no? De alguna manera. O escribe generalidades. Que esto es algo que me ha claro, pasado a mí este curso y os digo que es la primera vez que me ocurre. Y es, bueno, yo soy directora de diversos trabajos de fin de máster y por primera vez me han llegado trabajos de fin de máster, han caído en mis manos trabajos de fin de máster elaborados con IA y de una manera muy mediocre. Claro, porque si utilizamos la IA, pero somos capaces de elaborar un buen marco teórico, bueno, pues, oye, nos podemos ayudar, claro que sí, de ChatGPT, ¿no? También lo hacen los claro. profesores y los académicos. Pero cuando hacemos un copy-paste sin ningún tipo de sentido ni lógica, Ahí está el problema. pues claro, es que al final aparecen cosas, o incluso enlaces a referencias no tienen sentido, ¿no? Bueno, entonces, definimos objetivos de aprendizaje. Vamos de lo más conceptual, si queremos, a lo más complejo, ¿vale? Y bueno, pues emplear, ser capaz de, sí, quedaos con cómo se redactan estos objetivos, ¿vale? Lo No, que os comentaba alguno antes. Los exámenes, una parte fundamental del examen va a ser el diseño, bueno, porque son 6 puntos sobre 10, por eso os lo digo, es el diseño de una estrategia pedagógica. Entonces, uno de los puntos clave de la estrategia pedagógica es elaborar bien los objetivos de la estrategia. Sí, entonces, y además se os va a dar el caso práctico, o sea, se os va a dar la situación, la asignatura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos que ir a ser capaces, bueno, pues de articular en base a esta taxonomía de Bloom, de Bloom podéis o sea, utilizar otra, ¿no? Gardner, etcétera, pero realmente ser capaces de articular este tipo de objetivos, que son objetivos de aprendizaje, objetivos pedagógicos que están vinculados con los resultados del aprendizaje esperado, ¿vale? Competencias que van a desarrollar nuestros alumnos una vez hayan pues disfrutado del taller, del curso, de la asignatura, etcétera. Bueno, metodologías docentes. Para todo esto que queremos conseguir, ¿qué metodología se os ha planteado? ¿O pensáis que podrían ser interesantes? A ver, grupo uno. sí, podríamos, lo que le comentaba yo, metodologías de casos prácticos, y casos prácticos Ujú. de laboratorio, casos donde ellos tengan que aplicar Uy, sí, casos aplicar prácticos. El conocimiento. el conocimiento, ¿sí? Aplicar el razonamiento, el conocimiento, Ujú, evaluar, crear cosas nuevas. ujú, eh,
¿sí? Por ejemplo, en los laboratorios también nosotros hacemos, eh, bueno, ¿cómo pueden hacer ustedes que prendan este par de luces, por ejemplo? Entonces ellos van creando eso, ¿entiendes? Casos y Bueno, cómo pero y lo algo. regulan y todo eso. ¿Alguna mínima transmisión de conocimiento, aclaración de conceptos, ¿no? O sea, no, Sí, sí. nada de una mínima, no sé, 15 minutos de clase magistral antes de empezar a trabajar con el caso práctico, ¿no? Para, bueno, pues ver Oh, si todo el mundo está al mismo nivel, si hay que, pues afianzar conceptos que a lo mejor no todo el mundo maneja, ¿no? Este es un curso nuevo, ¿vale? Un taller sobre IA, inteligencia artificial, pues a lo mejor se acerca a gente que ya maneja muy bien las herramientas y ya pagan el modo prop de ya ChatGPT y habrá gente que es que no sabe ni lo que es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se eh, podría poner alguna metodología más. ¿Mm? sí, sí, explicar para mí es, no me sale la palabra, pero concepto teórico de las guías. O sea, Ay, perdón, no, que lo estoy escribiendo a un sitio que no debería de ser. Bueno, pues se puede poner una clase magistral, ¿no? sí, Participada, participativa, es decir, que el alumnado tenga capacidad de opinar, expresarse, participativa, ahí estamos, ¿no? Yo creo. Ok, actividades formativas, casuística aplicada a un evento laboral, un caso que planteamos tanto el estudiante como el docente, debate participativo. Ujú. Bueno, debate participativo. Yo creo que es una metodología docente, ¿no? eso está bien. Ahí Sí, estamos, ahí estamos. Muy bien. ¿Y recursos? ¿Qué es esto de plantilla de análisis como guía? Contadme un poquito. Rosa. Ya yo lo había sugerido para que puedan ellos, para saber, conocer un poco acerca de lo que sabían acerca de la IA, Ajá, una plantilla, ¿no? Con ciertas preguntas para que ellos puedan dialogar ajá. acerca de lo que sabían del uso de la IA, ¿no? Cómo lo ven, Ah, pero no sabía vale. ponerlo. Bueno, pues entonces está bien, ¿no? Plantilla de análisis como guía de debate conducido por el docente. No, eso podría ser interesante. Muy bien. Y evaluación, testear. Vale, yo creo que ya habéis llegado hasta aquí y evaluación todavía no habéis desarrollado las herramientas, o pensado, ¿no? Reflexionado mucho sobre herramientas de evaluación. Pero bueno, bien, bien, bueno, más o menos, más o menos. Vamos trabajando en las estrategias pedagógicas. Bueno, nos quedamos. Muchas gracias, equipo uno. ¿Vale? Poned aquí vuestros nombres para que queden aquí para la posteridad, por favor. Y vamos a ir con el equipo 2, ¿os parece? Voy a compartir también eh, la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla? Una No, consulta. No, Sí, aún no. no estáis viendo Este, la en pantalla. el No, caso está. práctico, por Esta ejemplo, es. del grupo uno en el Sí, objetivo 3 usted había puesto capacidad de análisis y en el objetivo principal o general sí. ya había puesto como analiza. O sea, ¿esos verbos con sus procesos cognitivos de Bloom se pueden repetir o tiene que ser por jerarquía, obviamente, ¿no? Bueno, se pueden repetir. Se pueden repetir, no Ah, pasa bueno. nada. Hombre, sería bonito, sería interesante que escogiésemos verbos que a lo mejor queremos hacer queremos promover la misma función cognitiva, pero buscamos un sinónimo. Sí, ¿vale? Para que no sea simplemente analizar, analizar, analizar. Puede ser reflexionar, puede ser comparar, puede ser, ¿vale? Sí, entonces el análisis es un análisis para algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos incluirlo ahí. Bueno, equipo 2, que nos Bien. quedamos sin tiempo. ¿Quién es el portavoz? Francisca, pues vamos allá.
Bien, bueno, el título, Taller sobre el uso ético de la IA en la universidad, nos basamos en la taxonomía de Bloom para determinar los objetivos de aprendizaje. El objetivo principal es de orden superior, juzgar Mm, la pertinencia del uso de la IA con fines académicos. Para alcanzar ese objetivo, desglosamos en tres distintos que son objetivos específicos eh, mm, de distinto orden. Partimos con orden inferior, digamos, identificar y reconocer los beneficios y limitaciones del uso de la IA de manera bien. ética, para luego, a la segunda ya etapa, ejemplificar la aplicación ética de la IA en diversos contextos y finalmente, Ujú, para llegar a esto de juzgar, primero tenemos que aplicar el pensamiento crítico en experiencias de uso de la IA, a partir de experiencias previas que hayamos tenido, digamos, o quienes participan en esta actividad. ujú, En cuanto a las metodologías docentes, se nos ocurrió que podríamos elaborar distintas sesiones, en el fondo haciendo debate, realizando debate, expresión, intercambio de opiniones para poder llegar a este juicio de valor, ¿verdad? Aprendizaje basado en problemas, problemas éticos, problemas en base también a nuestras respectivas experiencias, incluso ujú, estos TPM con IA, y estudios de caso también, analizar casos puntuales en los cuales podamos, digamos, identificar problemas, beneficios y así llegar a como a nuestras conclusiones. ¿Cómo ujú, habríamos de evaluar de alguna forma las actividades formativas? Mediante la observación, con retroalimentación. A medida que ujú, van avanzando, digamos, la sesión, podemos entregar opiniones, retroalimentar a nuestros estudiantes o a quienes participan de este curso. ujú, ¿Cómo, qué recursos utilizaríamos? La verdad es que no necesitamos grandes tecnologías o muy avanzadas, dependiendo del contexto. Em, por ejemplo, para un debate necesitaríamos la organización de un espacio, un ujú, espacio físico, mesas, sillas, mobiliario, digamos, iluminación, para que esta sesión se desarrollara de manera exitosa. Si no, presentando, bueno, bajo el aprendizaje basado en problemas o el estudio de caso, requeriríamos de pronto acceso a Internet, un computador, una presentación, digamos, para entregar material o recursos visuales para que estas personas pudieran observar y de pronto flashcards o algo así, mm. que de manera interactiva, como un Genially también para ir superponiendo ideas en torno a lo que se va desarrollando. Y en cuanto a la evaluación, se nos ocurrió que podríamos al final... Una cosa, una pregunta respecto a los Ah, recursos, porque yo creo que estáis obviando el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la IA aquí? ¿No? ¿Dónde está? Pues el manejo de Copilot, ChatGPT o lo que queráis trabajar, ¿no? Si mm, queremos ejemplificar la aplicación ética de la IA en diversos contextos, uno de los apliquemos la recursos clase. tiene que ser, ¿no? El propio recurso, en este caso, la Claro, aplicación web, ¿no? En el formato que sea, el formato gratuito claro. o el formato profesional. A mí aquí me falta, ¿no? Me faltan Esto nos pasó. cosas. Claro, Se nos fue como recurso. exactamente, exactamente. Vale, bueno, pues entonces sí, ¿no? Yo No creo lo que al quisimos poner final, a mis partidos. Eso. perdón. Esa generativa. Sí, José Luis, ¿qué decías? No, está todo bien, o sea, eso sí lo habíamos conversado. Tal vez no lo quisimos poner para que no ofenda. Ah, no, 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 pero hay que ponerlo. Si vamos a trabajar sobre esto, pues desde luego vamos a necesitar ese tipo de herramientas, ¿no? Y que los estudiantes pues operen con ellas, ¿no? Y vean hasta dónde pueden llegar, cuáles son esas limitaciones, esos beneficios, ¿vale? Claro, Y perdón, aplicado a diferentes contextos. y podría ser, por ejemplo, si tenemos ese aprendizaje basado en problema, un estudio de caso, presentarle como los prompts a la IA para que nos dé como su Ujú, opinión, por decirlo, y de pronto hacer la comparación con aquello que nosotros realizamos como personas humanas. ujú. Ok, Ay, y luego en actividades formativas tenéis la observación con retroalimentación, pero también tenéis todo el tema de la experimentación, ¿no? Claro, ahí Es ¿cómo es sería decir, esto? bueno, de los repente. casos prácticos. ¿No? Ah, Esos casos prácticos que queréis ponerle a vuestros estudiantes para que prueben, bueno, pues cómo ante esta situación, pues que generen sus propios prompts, ¿no? Que testeen si los prompts están bien elaborados o no, porque la IA es tan sofisticada y te dan respuestas tan sofisticadas como claro. elabores bien un prompt, ¿no? Y que no te quedes con quiero saber sobre no sé qué, no. O
sea, hay que elaborar bien un prompt. Pues soy profesora universitaria del máster de docencia superior universitario y enseño la asignatura de enseñanza, aprendizaje y universidad, perdón, y evaluación en la universidad y quiero enseñar a mis estudiantes cómo se elabora una estrategia, ¿no? de docente aplicando pues los objetivos y la taxonomía de Bloom. ¿No? Eso es como se elabora un prompt. Vale, bueno, ¿Y pues eso eso cómo es lo lo que le podríamos enseñamos. en una Eso es lo que le frase o enseñamos. Entonces, resumen? eso, o sea, las actividades formativas es la elaboración de esos casos prácticos, ¿no? Elaboración de actividades como la que estamos haciendo hoy. ¿Vale? Quiero proponer, ¿no? ¿Y qué recursos? Bueno, pues utilizamos la IA, utilizamos Google Drive, utilizamos, bueno, pues los recursos que queramos aplicar y diseñar. ¿Sí? Ujú, Cuanto más desarrollada y más concreta esté la estrategia, más rica va a ser y mejor va a estar, ¿no? Obviamente, cuando en docencia superior universitaria, diseñamos una estrategia, le dedicamos varios días a diseñar la estrategia, no le dedicamos 20 minutos, ¿no? claro. Pero bueno, son observaciones y mejoras que yo os propongo, ¿no? Recordad, ¿no? Nunca olvidéis el elefante de la habitación, eso es evidente. Y por otro lado, pues pensad cuáles son los ejercicios que vosotros vais a llevar al aula. ¿No? Esas son las actividades formativas. ¿Qué ejercicios vais a trabajar con vuestros estudiantes? ¿No? ¿Cómo vais a poner el debate? Bueno, pues sobre qué versa el debate, ¿no? Pues a lo mejor en primer lugar, pues tenemos que leer una noticia, ¿no? Y queremos que nuestros estudiantes lean una noticia. ¿Recordáis aquella noticia? No, el caso práctico aparece, ¿no? En plan de, como docentes de la facultad lleváis observando a vuestros estudiantes un aumento de la falta de reflexión y pensamiento crítico, aumento del plagio. Y además hay algunos estudios que constatan que la IA no mejora las notas, sino que aumenta la brecha entre buenos y malos estudiantes. Y esto es un enlace que yo os puse aquí, no sé si lo visteis, ¿vale? Pero es a un artículo en The Conversation. Sí, esto podría ser, pues, digamos que un artículo interesante para trabajar en el aula y empezar con el debate, ¿vale? Y el aterrizar, ¿no? Los conceptos básicos sobre IA y a lo mejor pues plasmar estas limitaciones, ¿no? Y estos beneficios también, ¿no? Bueno, pues eso, cuanto más detallado esté en el diseño de la estrategia didáctica, pues qué actividades vamos a hacer en cada una de las sesiones del taller, mejor estará organizado, ¿vale? La estrategia. ¿Sí? Ujú. Bueno, y como evaluación, habéis puesto autoevaluación con cuestionario Likert y una rúbrica de desempeño. Vale, ok, muy bien. Autoevaluación, ¿en qué sentido? ¿Qué pondríais? ¿Qué Pensando, ítems pondríais en la autoevaluación? bueno, pensando en que queríamos alcanzar Mm, el objetivo de juzgar, digamos, entonces a partir como de lo aprendido, lo observado durante las sesiones, eh, entregar como algunos lineamientos o preguntas o ujú, enunciados en los que estos participantes pudieran estar o en desacuerdo o en desacuerdo. eh, ujú, Así como las preguntas no las tenemos, pero pensamos ujú. que podríamos abordarlo de esa manera. O sea, como una escala de actitudes Exacto. hacia el uso de la IA, como hicimos en clase, en la Claro. primera o en la segunda clase de la materia, ¿no? Algo así. Y bueno, incluso la evaluación se podría hacer inicial y luego repetir al Claro. final, ¿no? Un cuestionario parecido para ver si las actitudes han cambiado, ¿no? O sea, esa reflexión em, ha permitido, bueno, que nuestros estudiantes no sean tan naifs, ¿no? Con respecto a la IA. Bueno, muy Claro. bien, muchísimas gracias, Francisca, por esta exposición también. Y bueno, pues me gustaría terminar la clase, aunque ya vamos un poquito así fuera. Aquí está. Bueno, vamos a compartir aquí. Me gustaría terminar la clase simplemente, bueno, pues hablando un poquito de la importancia
lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De las actividades, las propuestas que vamos a llevar al aula, a trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Esto todo tiene que ver con la creación de contenido significativo, ¿no? Es decir, normalmente en la universidad los contenidos curriculares están preestablecidos, ¿no? Cada asignatura tiene un currículum, tiene unos contenidos, unas competencias, ¿no? Que debemos desarrollar los docentes, pero quiero decir, bueno, pues en una clase de química no vamos a hablar de literatura, es decir, en la clase de química se va a hablar de química, ¿no? Bueno, pues esto ocurre en todo en todo el contexto universitario, ¿no? Pero lo que sí que tenemos flexibilidad los docentes es para seleccionar, adaptar y crear contenidos para que sean significativos, ¿no? Para favorecer el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, pues es el que permite a los estudiantes relacionar conocimientos nuevos con conocimientos previos, ¿verdad? Y esto le permite, pues, asignar un significado a lo aprendido para poder utilizarlo, bueno, pues en otros contextos de la vida, sí. Entonces, en un marco, ¿no? En un enfoque del papel del docente o de la docencia como pues un proceso de aprendizaje centrado en los estudiantes, es interesante también reflexionar pues en qué medida podemos generar aprendizaje significativo, ¿verdad que sí? Contenido significativo aplicando las tecnologías digitales. Bien, por ejemplo, pues en este caso, ¿no? La IA, el uso de la IA, pues cómo podemos utilizar, ¿no? Las TIC para, bueno, aportar eh, a procesos o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes, pues, sean capaces de incorporar esos nuevos conocimientos a la práctica, ¿verdad? Y por otro lado, la personalización del aprendizaje, ¿verdad que sí? ¿Qué significa la personalización del aprendizaje para los docentes? Bueno, pues significa que los docentes debemos planificar, ¿vale? Nuestras estrategias formativas o nuestras estrategias docentes teniendo en cuenta la diversidad de perfiles de los estudiantes, ¿no? Y, bueno, pues desarrollar una serie de actividades, ¿vale? Que proporcionen más de un enfoque de instrucción, ¿vale? Que proporcionen enfoques diversos y que proporcionen pues diferentes oportunidades y experiencias de aprendizaje, ¿vale? A través del uso de diferentes metodologías, ¿no? Para, bueno, pues adaptarnos a los diferentes estilos de aprendizaje que nos podemos encontrar en el aula. Entonces, habrá estudiantes que, bueno, pues el aprendizaje significativo para ellos sea a través de actividades prácticas, habrá otros estudiantes que les facilite mucho la vida el uso de tecnologías digitales y habrá estudiantes a los que les facilite mucho la vida si diseñamos, pues, digamos que recursos didácticos para que puedan ellos consultar o ver no solo en el aula, sino también fuera del aula, ¿no? Y dentro de este aprendizaje significativo, pues tenemos diferentes metodologías, ¿no? Que fomentan este aprendizaje significativo. Aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos y alguno que habéis mencionado todos, ¿verdad? El aprendizaje basado en problemas. Bueno, pero también tenemos retos, también tenemos el desarrollo de proyectos por parte, normalmente además de manera colaborativa, ¿no? Proyectos que no son solo individuales, aunque el TFM es un proyecto individual, pero a lo largo del máster, por ejemplo, vais a desarrollar diferentes proyectos que son colectivos, ¿no? Y bueno, aprendizaje servicio es una metodología que permite pues desarrollar prácticas educativas en colaboración con entidades externas a la universidad, ¿no? Para, bueno, digamos que dar solución o aportar recursos a la comunidad, ¿no? Y la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos un ejemplo de aprendizaje servicio, ¿no? Con este proyecto de colaboración entre una universidad y una radio comunitaria, ¿no? Bueno, pues todas estas metodologías fomentan el aprendizaje significativo, así que tenedlas en cuenta de cara, pues, al diseño de futuras estrategias docentes.
Y nos quedamos ya sin tiempo, pero os voy a dejar en la presentación para que luego lo veáis vosotros con calma en vuestra casa cuando os descarguéis el PDF de la presentación, ¿vale? Os dejo un ejemplo de proyecto de innovación educativa que se llama diseño social y ambientalmente sostenible, ¿vale? Esta es una estrategia de innovación docente, es una estrategia pedagógica desarrollada por la profesora Patricia Muñiz en una asignatura que se llama diseño de moda en el grado de gestión industrial de la moda, ¿vale? Se plantea un problema real, ¿no? La industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos desde la universidad y cómo abordamos desde el grado de gestión industrial de la moda este problema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo que tienen las docentes es generar conciencia crítica, ¿vale? Y ciudadanos comprometidos entre sus alumnos. Han desarrollado una estrategia pedagógica a lo largo del curso, ¿vale? Involucró a 110 estudiantes, a 2 profesores y a diversos agentes. Aquí veis, bueno, cómo ellos articularon, porque son 2 maestras, 2 profesoras, cómo articularon los objetivos, conocer y manejar, conocer, comprender, buscar soluciones, visibilizar, promover, ¿vale? Todos son desde lo más simple, ¿no? Bueno, pues todo lo que viene que ver con la moda a, bueno, otro tipo ya de, mm, de objetivos de segundo nivel, como por ejemplo promover nuevas formas de consumo que tengan en cuenta la sostenibilidad social y ambiental, ¿vale? También en el diseño, ¿sí? ¿Qué metodologías? Bueno, pues han empleado todas estas: sesión magistral, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, trabajos tutelados, prácticas autónomas. ¿Qué acciones formativas? Eventos docentes, talleres, seminarios, presentaciones, exposiciones, charlas, jornadas, foros, congresos. ¿Y cómo evalúan? Bueno, pues teniendo en cuenta todos esos objetivos de manera coherente, la evaluación depende de la calidad de los estudios de caso y de los trabajos y proyectos desarrollados. Y veis en pantalla, bueno, pues qué tipo de proyectos hacían, ¿verdad? O sea, su proyecto es pues convertir toda esta material de basura en bolsos como los que tenéis aquí al lado o en ropa como la que están diseñando estos chicos en los talleres de costura, como por ejemplo, estas son las propias estudiantes, ¿verdad? Que utilizaron pues esos materiales reciclados para diseñar sus propuestas de moda sostenible. Y bueno, pues ha sido un proyecto de innovación educativa con unos resultados muy interesantes y además premiados. Sí, premiados porque, bueno, pues digamos que recibieron 3 premios en un concurso que se llama Muévete por los ODS de la Red Galega de Cooperación para el Desenvolvimiento. Participaron en muchísimos programas, o sea, bueno, salieron muchísimo en la prensa, en la radio, en la televisión de Galicia. Participaron, ¿no? Como mérito, como recompensa, vamos a llamarla así, en una maratón de reciclaje textil creativo en Madrid. O sea, los alumnos viajaron a Madrid y aquí veis, bueno, pues cómo fue la cobertura del proyecto, ¿vale? Por parte de la prensa y, bueno, pues los alumnos que han resultado premiados, ¿sí? Como veis, bueno, pues es toda una estrategia que se podría describir mucho más pormenorizadamente, pero es toda una estrategia didáctica desde los objetivos de la asignatura, desde los objetivos del proyecto de innovación docente y cómo se ha ido desarrollando a través de metodologías, actividades, acciones y bueno, pues finalmente cómo esto ha obtenido sus resultados muy exitosos y muy premiados, lo cual a veces pues tampoco como docente te lo curras muchísimo y luego pues eso no recibe un premio y no pasa nada, ¿no? El premio es que tus estudiantes pues adquieran los conocimientos y las competencias para acceder al mercado profesional, ¿vale? En conclusión, bueno, pues no olvidéis que las estrategias docentes están vinculadas a los paradigmas educativos, que deben de fomentar la participación del estudiante como el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y que nuestro papel principal como docentes es crear ese contenido significativo, ¿no? Que luego pues llevamos al aula y que tiene que estar alineado y también, bueno, pues tener en cuenta el uso de las TIC.
Y bueno, os dejo una serie de recursos por si queréis también consultar. Este es un artículo que me pareció muy interesante de Michel Ricard y colaboradores sobre los desafíos actuales y futuros de la educación digital y las tecnologías de la información y el desarrollo sostenible. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues muchísimas gracias, como siempre, queridos estudiantes, por vuestra participación tan activa en clase, en la resolución, bueno, pues de los casos prácticos, ¿vale? Y en la ejecución de las estrategias pedagógicas que vamos diseñando con vosotros y para vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Bien, Chao, chao. gracias, profesora. Gracias. Chao, chao a todos, chao a todos. Saludos. Que Chao, se mejore, profe. profesora. Gracias. Gracias. Ok.